¿Cómo están todos del otro lado? Esto es un mambo a la vez, por acá por Magma Streaming, el tercer episodio, para decirlo bien, como venimos trabajándolo en este canal que va creciendo y creciendo. Che, un saludo para el Betito y el Dr. Sai, que hicieron un gran programa. Bueno, ahora esto está grabado, pero hicieron un gran programa y largaron con el streaming de una manera espectacular. Pero bueno, acá tenemos lo bueno, que esto va a ser bueno, lo vamos a pasar bien por lo que veo, por lo que siento. Así que hoy tenemos de invitado gente muy querida por mí y además muy importante para la sociedad en términos de las funciones que cumplen y las intenciones que vienen a proponer también en términos comunitarios en general, más allá de las funciones de cada uno. Y bueno, sin más vueltas, vamos a hacer las presentaciones del caso. Están conmigo hoy Tachi Casco, director de Juventud del Departamento Rosario Vera Peñalosa, militante político también, y bueno, un militante comunitario en general que viene haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo. Y con nosotros también Laila Yarlura, militante política de la organización Martín Fierro, referente de la organización Martín Fierro aquí en el departamento Rosario Vera Peñalosa. Así que bueno, con ellos vamos a hablar en principio de lo que significa el trabajo que hacen ellos con la juventud en general, más allá de que hacen un trabajo territorial amplio, pero la juventud específicamente hay un trabajito ahí que está bueno que lo vamos charlando. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bueno, Norbert, primero que nada, agradecer la invitación. La verdad que estoy muy encantado de poder estar acá y seguramente lo que podamos generar. Y primero, dijiste un montón de cosas. Primero, que no soy. Y segundo, que vengo a hacer, digamos. Claro. Y tercero, que dijo que era grabado. Me parece que no se dicen esas cosas, pero bueno, sí, le metamos. Vos metele. No le hagas caso que esto va a salir. Sí. Y bueno, Lai, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, así que para mí es un orgullo poder estar acá y estar con dos amigos, sobre todo ya que la política muchos amigos no nos deja tan bien. Sí, asunto a hablar. Eso es hermoso, la verdad, así que bueno. Está dentro del temario ese. Sí, no se corran, ¿eh? No, el otro día hablábamos estaban aquí Erika y Jime, que hablábamos de las tensiones de la sociedad, esto de entenderse, de comprenderse, de tratar de ponerse en el lugar del otro. Y la verdad que la política genera pasiones, que es lo que dice Laila, ¿no? Esto capaz que hay cuestiones de ego, no sé qué, pero pasa que hay tensiones sociales respecto de la política, y no vamos a decir grieta porque eso no es un término que lo hemos acuñado nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, chicos, vamos a tirar los tópicos y vamos a ir charlando. La idea es que esto sea descontracturado, que hagamos macana, como dijiste que ya largué haciendo macana, le metamos. Ya largaste haciendo mambos. Ya largué con mis mambos. Es más, ahí tiré ejercicios para descomprimir antes de todo esto y no sé si salieron porque no descomprimí nada. Hay que valorar la efectividad de esos ejercicios. Sí, ¿no? Tal cual. Si sacás donde sacaste las preguntas, los ejercicios... Está complicada. Lo usamos de terapeuta. ¿Hay lugar para los jóvenes? Ustedes, largamos, chicos, así sin vueltas. ¿Sienten que tienen espacio real para juntarse y crear los jóvenes? ¿Qué espacios se ofrecen y por qué a veces los jóvenes no se los apropian esos espacios que por ahí la política, la militancia comunitaria, las propuestas comunitarias les generan? ¿Qué opinan ustedes? Bien, hablaste primero de espacios, digamos, si existen espacios, y después preguntaste si había prepotencia política de las juventudes a ocuparlos. Eso. Son dos cosas distintas que me gustaría empezar con los espacios. Yo siento que últimamente, y en esto no me quiero poner quizás demasiado partidario, pero yo creo que, por lo menos en mi visión, o desde lo particular, desde el 2019 para acá existe un avance de las juventudes en poder estar en espacios de decisión. Y yo creo que esto tiene que ver, por eso digo, no quiero partidizar la discusión, pero tiene que ver con una decisión política de Quintela, que fue quien dio mucho lugar a las juventudes. Yo conozco un montón de compañeros que son funcionarios, que son profesionales y que desempeñan funciones en el gobierno provincial. Acá, en nuestro departamento, también hubieron decisiones políticas. Yo llego en el 2023 con 18 años y 2 meses, convocado por Cristian Pérez en ese momento, y después quien decide darme como Mastantuono. ¿Ah? Sos como Mastantuono en el Real Madrid, 18 años y 2 meses. Bueno, no es más. Me entendí. Pensé que era por otra cosa, no por la edad. No había entendido entonces, nada, después a continuación le dio Laura y nosotros consideramos
que hay que trabajar un montón todavía en los espacios. No sé si en generarlos, porque probablemente estén, quizás tenemos que buscar la manera de visibilizarlos, pero sí de que los demás entiendan lo que a nosotros nos pertenece. Hay un dato que esto es a nivel mundial, solamente el 3% de las personas que están en los parlamentos de todo el mundo son personas de menores de 30 años. O sea, digamos, solamente el 3% en los parlamentos de todo el mundo. O sea, el consejo de acá y donde exista en cualquier parte del mundo representa el 30% menores de 30 años. Entonces, digo, no solamente que falta trabajar sobre los espacios, sino que los demás nos reconozcan esos espacios nosotros, ¿no? Porque también tiene que ver ahí, yo hablé de decisiones políticas cuando empecé la locución. Sí. Falta de eso, falta que los demás nos reconozcan. Y obviamente que falta que las juventudes entiendan que si los espacios no los ocupamos nosotros, los ocupan otros, los ocupan personas más grandes. Pero hay algo que quiero acotar antes de seguir la discusión y que sea una charla, además no quiero que sea un monólogo. Hay que formarse también. O sea, porque por ahí yo me acuerdo que tengo compañeros en toda la provincia y que siempre estamos con esta de hay que ocupar el espacio, hay que el lugar en la lista, un montón de cosas. Pero después vos pensás y mirás por un montón de lados y decís, ¿cuáles son los compañeros que hoy en la actualidad reúnen todas las condiciones necesarias para poder estar en esos lugares? Hay un fetiche, por ejemplo, con la renovación. Viste que en provincia de Buenos Aires quien encabeza la lista es Jorge Tayana. Sí. Tiene cerca de 80 años. Sí, sí. Y yo digo, está bien que sea Jorge Tayana, porque lo que nosotros necesitamos en este contexto político es gente que sepa, como Mayans, por ejemplo, 20 años en el Senado, y que sepa lo que tiene que hacer ahí adentro, sí. ¿No? Ofelia le ofrecieron que encabece la lista en Ciudad de Buenos Aires, y no quiso, digamos, y es una compañera formada. No sé cuánto más habrá, pero digo, sí, puede que las juventudes a veces decidan no ocupar esos lugares, pero para ocuparlos hay que reunir determinadas condiciones. Bueno, Lai, lo mismo. Sí, yo coincido con Tachi en algunos puntos, en que también tiene que haber una decisión política para generar estos espacios, pero también creo que si los espacios no están, somos nosotros quienes debemos crear esos espacios para la construcción, sí. Ya sea de una juventud comprometida o de una juventud militante. También lo que veo, y esto es un punto crítico que yo siempre lo hago, la juventud dejó de lado la rebeldía para convertirse mínimamente en militantes electorales. O sea, hay que hacer una diferencia muy grande entre lo que es un militante o una militante política y una militante electoral. Entonces, la rebeldía de la juventud la absorbió la digitación de los cargos de las instituciones, en donde las juventudes también hoy no tienen esa rebeldía que nosotros decimos que es la vieja JP, la gloriosa JP, que iban contra todo, hacia todo, y que donde las discusiones eran de la juventud, y la juventud era quien a los cabezones, como le decimos nosotros, eran quienes les imponían en cierto punto, para usar una palabra, no sé si es la palabra imposición, pero sí creo que es quienes éramos los que veníamos hacia todo, así como avance. Claro. Entonces eso también es un punto crítico que nos debemos cuestionar nosotros como jóvenes. Yo ya no soy tan joven, tengo 30 años, ya estaría dentro de lo que sería la orgánica del partido, ya con un pasito más afuera que adentro de lo que es la JP, pero sí me gustaría dejar como el mensaje para decirle a los pibes, sean rebeldes, ocupen los lugares, y lo que tiene la juventud es que tiene el privilegio de poder equivocarse, que muchas veces a los que ya estamos un poco más grandes el error nos puede costar muchísimas cosas. En cambio, la juventud es la rebeldía, es la acción, y el equivocarse forma parte de un proceso de aprendizaje también. Bueno, me dejaron sin palabras, no. No, incluso yo te estaba por decir, vos que tenés más capacidad de síntesis, sí. Te iba a decir. Capacidad de síntesis, si hay algo no tengo capacidad de síntesis, pero lo que yo quería sumar solamente es esto de que ambos decían lo mismo, o en algún punto se encontraban, esto de la participación de los jóvenes en términos de, yo creo que hay como barreras, digamos, al ingreso a la política de los jóvenes. A mí me pasó cuando ingresé, y las barreras a veces no son explícitas, sino implícitas. Esto de, es un lugar donde hay que saber, es un lugar donde hay que entender ciertas cosas para poder participar, es un lugar que da miedo involucrarse, porque hay ciertas cosas que
La verdad yo no me siento preparado de poder, qué sé yo, poder discutir y demás. Yo creo que la rebeldía, no como una especie de frase hecha o de palabra tirada al azar, me parece que es fundamental. Es decir, el Tachi arrancó con 18 años, vos arrancaste muy joven, yo también con la misma edad. Yo, a diferencia por ahí de ustedes, no sé, desconozco, pero en mi caso yo con muchísimos temores, con muchísimos limitantes. Entonces, de última, para que pueda llegar a estar viendo esta entrevista con dos jóvenes que militan y que conducen también esquemáticamente distintas organizaciones o jóvenes, lo que fuere, está bueno que sepan que la intención es que se sumen, es que de donde el rol que ocupen, porque por ahí hoy en día hay un discurso apolítico y también exponerse a la política les cuesta a muchos, ¿no? Pero lo cierto es en todo ámbito que se hace política en todo ámbito y desde el rol que se ocupe es que participen. Pero bueno, siguiendo un poco tu línea, Norbert, ahora tiramos a la no, sí. Porque vos hablabas de entrar a la política. Mi papá, en realidad mi abuelo tenía una frase que decía que no era difícil llegar, sino es difícil mantenerse. Claro. Y yo creo que, vos Norbert, que sos un compañero con mucha experiencia, militando de muy joven, entendés que por ahí uno se come un montón de bolazos, digamos, un montón de malos tragos, digamos. Sí. Entonces por ahí quizás el mensaje también es que es difícil estar, o sea, quizás entramos, digamos, porque yo entré sin esperarlo, claro. Pero bueno, después mantener, sigo con todas las cosas que pasan, es complejo. Y la verdad es que dentro de la política, a mí me toca incursionar desde la función pública, digamos. Hay un montón de cosas implícitas que hasta que no te las das, o sea, nadie te las va a decir. Hasta claro. Que no te las encontrás, no las vas a aprender. A mí me pasó, me acuerdo que yo había asumido y a la semana me ofrecen ser candidato a concejal. O sea, todo en el lapso de una semana. Una locura. Sí, la verdad yo esperé una década, pero no hay problema. Yo, cuando me lo dijeron, yo casi me muero. Sí. Primero dije que no, claro. ¿Pero por qué? Porque yo ya me imaginaba concejal. O sea, yo no entendía en ese momento que era para acompañar una lista. Claro. Y eso era algo que estaba implícito en ese momento, que a mí no me dijeron, che, queremos que acompañes, me dijeron, queremos que seas candidato. Yo ya me imaginaba en diciembre, claro. Sí juro, y no era eso. Entonces, así, un montón de cosas. Bueno. Sí, y otra cosa que yo quería sumar a lo que dijiste vos sobre la rebeldía, ¿no? Porque hoy también tenemos una juventud libertaria, ¿no? Claro. Ese punto que no lo estamos tocando ahora, pero me parece clave porque es como que la juventud libertaria, bueno, si se le puede decir así, porque la verdad que me parece que son más militantes electorales que no tienen un punto, digamos, como quien viene con una ideología política. O en contra de. O en contra de, en realidad, no es que hay un proyecto de trasfondo que lleve a eso, y muchas veces se le echó la culpa a los jóvenes, ¿no? Quienes fueron los votos para Milei. Sí. Y yo no creo que ha sido tan así, ¿no? Si bien podríamos decir, yo creo que lo malo de todo esto es generalizar. Nosotros no podemos generalizar que todos los jóvenes votaron a Javier Milei, sino que la mayoría quizás sí, pero también es porque hay que decirlo que nosotros como peronistas, y acá sí me pongo partidaria al 100%, hemos dejado de representar. Claro. Y al dejar de representar es porque no estamos expresando. Entonces, la época en donde la juventud se volvió a enamorar de un proyecto político, en donde sintió que realmente cada política pública que le llegó ha sido en la época de Néstor y de Cristina. Y eso es una realidad que le guste a quien le guste, no la pueden negar. Entonces, nosotros creo que también tenemos una gran tarea. Yo no sé si la palabra sería volver a enamorar, pero sí volver a convocar y volver a expresar, porque hoy tenemos un Javier Milei que realmente los pibes son como la rebeldía, que el Estado no sirve, que el Estado, para no decir malas palabras, pero básicamente que el Estado no funciona. Sí. Y eso también tiene que ver con el proceso de autocrítica y de poder ser conscientes de que hemos dejado de representar, y eso como que también es un punto clave, y te lo tiro para que empecemos a hablar de eso también, porque la representación tiene que ver con lo que uno expresa.
y en base a eso tiro la Me palabra. me encanta. Norbert, podés levantarte al baño si querés. Sí, me voy. Nosotros Me voy. No, No, hay algo que me gustó mucho en la primera intervención en la primera intervención de Laila, que hablaba de esto de la rebeldía, ¿no? Y hay algo Sí. que a mí me pasa, que también es un mensaje, porque Claro. entró como dando mucho mensaje, que no esperen que los convoquen. Claro. O sea, si bien nosotros estábamos en una tarea de buscar a distintos compañeros y compañeras, no esperen que los inviten, súmense. Hay una frase que yo escucho mucho en mi espacio, que es: seamos protagonistas de los cambios que queremos ver, ¿no? Claro. Y ahí Laila tocaba otro punto, que es lo de la representación, que para mí viene al caso, porque la verdad que está como esta discusión de volver a enamorar, que es algo que evidentemente no lo vamos a lograr en el corto plazo. Entonces la necesidad es empezar a representar, en mi caso particular, a las juventudes. Dije ayer, y no fue ayer, en realidad No fue importa. hace 3, 4 días. En algún momento. Pasa siempre eso igual. El otro día. El miércoles Sí. estuvimos en un conversatorio y hubo un dirigente que estuvo como disertante, que fue Cristian, Sí. y yo me quedé con algo que contó él en las relaciones de Estado-Sociedad, que de eso se trataba el conversatorio, de cómo él se involucra en la política, que es a través de un referente, que en ese momento era el Vincho Rodríguez, que era concejal. Digamos, entonces, cómo él, siendo un pibe, jugando en un club de fútbol, concibió, digamos, cuál fue la representación del Estado, fue el Bicho. Sí. Digamos, entonces estaría bueno que empecemos también, que los pibes o quienes busquemos como referentes sean gente que los pibes se sientan representados también. O sea, Sí. que los pibes puedan decir: che, mira, o sea, está, no sé, yo siempre nombro a Luis, que es un pibe que tiene 18 años, Sí. que empezó hace 2, 3 años, y a los pibes les generaba curiosidad: che, ¿qué está haciendo? O sea, con mi edad, él está incursionando en distintos espacios, entonces capaz lo que hay que buscar es eso, son referentes en los que los pibes se sientan representados, y que eso a su vez pueda generar la necesidad de querer involucrarse. Bueno, a mí lo que me genera esto de que decir un saludo enorme, si puede, seguro no va a haber porque está el Dr. Sai y toda la FLIA ahí, a Ramón Rodríguez, porque es un gurú para todo, en las instituciones y en la política en general. Pero digo, esto que decían ustedes, a mí me parece que hoy, porque digo, para traspolar, antes la rebeldía en el gobierno que manejaba la estructura del Estado era la izquierda, que no negaba al Estado, sino que decía que el Estado estaba mal administrado. Esa era la rebeldía que por ahí convocaba más a los jóvenes desde el punto de vista de la convicción misma, ¿no? Hoy en día la libertad avanza, o los libertarios, o lo que fuere, lo de la derecha, es la que convoca como si fuese izquierda, pero con el Estado como la mala palabra en términos de lo perjudicial que puede llegar a ser para la economía nacional. Entonces ahí hay traspolamos, ¿no? Que cómo pasamos a ser rebeldes creyendo en el Estado mal administrado a creer directamente que el Estado es perjudicial para la economía nacional, ¿no? Ahí yo tengo algo ahí con eso, porque yo creo que si hoy Javier Milei o la derecha llega para decir que el Estado no sirve, que no nos representa, que el Estado no vale, es porque también cuando nosotros hablamos de Estado presente, ¿no? Siempre decimos Estado presente, pero nosotros tenemos que dejar de discutir el Estado presente para que el Estado sea eficiente. Cuando el Estado es eficiente, no hay necesidad ni discusión de que está presente. Y otra cosa que yo creo, que las políticas públicas que se han ejecutado tampoco hoy representan a los jóvenes. Los jóvenes hoy se encuentran con la incertidumbre de no tener salidas laborales, de que las carreras, por ejemplo, puntualmente acá no hay tantas carreras universitarias, y las que hay tampoco generan oportunidades de trabajo en nuestro departamento. La Casa Joven, que alguna vez se habló dentro de este proyecto, quien conduce Ricardo Quintela, se habló de un proyecto de casas jóvenes, pero ¿qué pasó? La sociedad como que frena eso, ya que dicen, pero los jóvenes, bla, 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 que busquen trabajo, que no sé qué. También hay un adultocentrismo que se maneja en la sociedad que no deja o que imposibilita muchas veces las posibilidades que como jóvenes queremos y necesitamos. ¿Cuántos jóvenes hoy pueden llegar a tener acceso a una casa propia, por ejemplo? Claro. Pensarlo
a un largo plazo, ponerle un joven de 18 años que a los 28 pueda tener una casa propia. ¿Cuántos jóvenes pueden pensar en eso? ¿O tienen las posibilidades y las condiciones dadas para eso? Ante la falta de oportunidades de trabajo, nosotros creo que tenemos que empezar a trabajar en eso. Y sobre todo en traer carreras universitarias de grado, en donde sabemos que la demanda, por ejemplo, es abogacía, ciencias políticas. Son 2 carreras que son buenas para que puedan venir y que los jóvenes se puedan formar. Y que sabemos acá que a la política yo creo que hay que involucrarse y no solamente criticar, porque si no, también estamos en... Bueno, ahí me trae un tópico que lo discutimos a partir de lo que dice Laila, el futuro como angustia. Esto se habla mucho de la ansiedad en los jóvenes y toda esta historia nueva por la cultura de la inmediatez. La idea es preguntarnos entre nosotros si es por falta de trabajo, que esto que hablabas vos, si es por la incertidumbre del país, hacia dónde van, cuáles son las metas que tienen, qué es lo que no puede cumplir, o por presiones de tener que ser un alguien, entre comillas, que sea muy pronto, inmediato, ¿no es cierto? Eso es un tópico interesante que un poco lo planteaste vos en esto de el adultocentrismo y por qué los jóvenes tienen que apurarse a llegar a ciertos lugares que de repente no son de ellos, ¿no? O sí lo son, pero bueno, en términos de, no en los términos que plantea el sistema, digo. ¿Y cuál era la pregunta? Porque no, digo que esto, ¿cuáles son? Digo, si esa no ansiedad... dijiste algo que no sea real, digamos, sí, pero digo, si hay una ansiedad en los jóvenes, hoy en día es real, el futuro como angustia, es por qué hay una ansiedad en la juventud, por qué hay una especie de apuro, la cultura de inmediato, si es por el trabajo, si es por no por cumplir metas, o por la incertidumbre de lo que vaya a pasar, esa es la pregunta concreta. A mí me gustaría saber, y digo, en estas conversaciones que nosotros de repente tenemos, ¿cuántos pibes, digamos, tienen de alguna manera resuelto qué es lo que quieren para su vida, claro, digamos? Y en cuánto afecta eso también, o cuánto tiene que ver la falta de oportunidades que tienen. Porque de repente un pibe, que puede suceder acá, quiere hacer bailarín, por ejemplo, quiere hacer comedia musical. Sí. Entonces sabe que muy probablemente las herramientas que tenga no sean las suficientes para cumplir ese sueño. Entonces digo, ¿cuántos pibes son los que dicen quiero hacer esto en mi vida? Y después a la hora de medir las posibilidades, ¿no?, de evaluar el contexto en el que habitan, dicen, no, bueno, y tendré que ser profe, claro, tendré que ser maestro. Y digo, eso no es una realidad que desconocer. Y después digo, ¿cuántos de esos que renuncian a sus sueños, no por falta de ganas, sino por falta de oportunidades, terminan diciendo, por ejemplo, bueno, pero estudio esto y después me voy a dedicar a otra cosa para cumplir mi sueño? Pero digo, ¿cuántos de todos esos son los que al final nos terminamos planchando y no llegamos ni siquiera a cumplir los sueños? Entonces, muy probablemente no sea solamente angustiante pensar en cómo va a ser mi vida de acá a 10 años, porque yo no sé si lo están pensando, digamos, o sea, los pibes quieren vivir 10 años más, claro, o sea, es otra cuestión, ¿no? Sí. O sea, los pibes, ¿cuántos años quieren vivir? ¿Qué proyectos de vida tienen? Y a mí me parece fundamental en esto que dice Lai, no solamente nos involucremos, sino discutamos cuestiones como estas. Nosotros venimos hace 2 años y medio en la Dirección de Juventudes y yo a principio de año vengo con un discurso de tengo ganas de discutir los proyectos de vida de las juventudes. Y un eje estratégico es lo que dice la educación. El punto está también en no solamente pensar propuestas, sino la viabilidad de esas propuestas. Nosotros discutíamos el otro día en un viaje, veíamos que iban a traer enfermería universitaria, que se hizo la preinscripción, que la decana Nancy Lucero está trabajando en las gestiones para poder concretar que la carrera esté siendo parte de la oferta académica del NEULAR. Mi duda en ese momento fue si realmente estaba demandada, porque Laila nombró 2 carreras, por ejemplo, que yo las escucho, o digo, quizás no las escucho, pero veo un montón de pibes irse a otros lugares a estudiar, o pibes que se quedan y les gustaría hacerla acá, digamos. Entonces, ahí a mí me generaron las disyuntivas, ¿esto está siendo realmente demandado? Seguramente que sí, ellos seguramente vieron los datos, vieron en función del plan de estudios cuáles son los profesionales que tenemos que puedan... Porque digo, hay un montón de cosas dentro de lo fino. Pues, en esa discusión con un compañero decían, bueno, acá falta un técnico en emergencia hídrica. Claro. O sea, necesitamos profesionales. Sí. Pero después nosotros decíamos, bueno, veamos el plan de estudio, ¿cuántos chepeños pueden dar clases en una de las 36 materias que va a tener esta tecnicatura? O sea,
hay que discutir, digo, sí, las necesidades en función de los proyectos de vida que tengan ejes estratégicos, educación, trabajo, pero después nosotros tenemos que sentarnos a ver cuáles son las posibilidades de estas propuestas que nosotros estamos pensando. Sí, Sin la duda. factibilidad sobre todo, pero también se me ocurría que comunicación social también puede ser una carrera hermosamente aceptada acá, en donde necesitamos comunicadores que realmente tengan un compromiso y que a su vez también los comunicadores están como, acá tenemos un medio que está como bastante, no sé, no quiero usar malas palabras o algunos términos descalificativos, pero la verdad que es una responsabilidad muy grande comunicar, porque lo que uno comunica también genera opiniones. Y en esto de generar opiniones, nosotros no podemos ser tendenciosos con el odio cuando nosotros generamos opiniones. Entonces yo creo que también esa sería una carrera fundamental. Y otro tema no menor es la salud, ¿no? Nosotros cómo vivimos nuestro proceso de salud pública en nuestro departamento. Si bien sabemos que tenemos un gobierno nacional que nos manda los fondos de coparticipación y que por ende hay recortes, ajustes y un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, pero también generar espacios o generar políticas que, por ejemplo, ¿por qué no pensar en becas? Sí. Becas que se generen, en este caso, ya sea desde el Ejecutivo municipal o desde algún área, en donde se puedan generar becas que vos decís 10 pibes, 10 chicas van a ir y van a estudiar, porque están becados por el Estado municipal, a estudiar a La Rioja la carrera de medicina, porque esos jóvenes después vuelven a Chepes y vuelven para ser los nuevos profesionales que necesitamos. Nosotros hoy nos encontramos con una problemática que por lo menos en lo particular a mí me preocupa muchísimo, que lo que es la salud, y la salud mental también, pero salud mental nos encontramos imposibilitados en este caso porque solamente en nuestra provincia está en el ámbito privado, no está en el ámbito público. Entonces pensemos por lo menos en los médicos y decir 10 becas, son 10 pibes que en 5, 8 años van a estar acá siendo profesionales y atendiendo los temas de salud de nuestro departamento, por ejemplo. Perdón, meto de nuevo la cuchara. No, realmente hay que mandarlo. Sí. Voy a comprar algo. No, tocó un tema que es fundamental, porque nosotros estamos discutiendo un montón de cosas en función de la factibilidad también, pero hay que hablar de una cuestión que es real y es en materia presupuestaria. Digo, o sea, ¿cuántos recursos tenemos, digamos, o contamos para poder ejecutar cada una de estas propuestas? Y hoy estamos atravesando una realidad que no es desconocida por nadie. Por ejemplo, la ley 26.675, que era de respuesta integral al VIH, en el año 2024 tuvo un recorte del 76%. Nosotros vamos a buscar preservativos y no conseguimos. Digamos, no tenemos para darle a los pibes. Entonces, digo, obviamente que todo lo que nosotros venimos discutiendo es un contexto en el que los recursos los tengamos, eso está de más decirlo, pero hay otra realidad, además de los sueldos, que digo, tampoco se diferencia de lo que voy a decir, que es la falta de recursos humanos, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, tenemos son 2 o 3, creo, las profesionales en salud mental. Sí. Vos hablabas de la angustia, recién hablabas de un estado de ansiedad en el que las juventudes estaban atravesando. Y ellos, juventudes, y no juventudes. El otro día hablábamos de que, por ejemplo, yo tengo 35 años, yo me sigo robando con la JP, pero en realidad no estamos por fuera. Y en mi franja etaria y más allá también padecemos, porque estoy adentro con temas con la psicología y demás, en donde aquí en lo local no encontramos las respuestas, por lo menos no inmediata. Hay un camino. Conceptualmente, el término de juventudes abarca desde los 18 hasta los 35 años. Te agradezco un montón. Así que técnicamente lo hizo para quedar bien, ¿no? No, créeme. Neta, te lo juro. La pota. Entonces, hasta los 40, ¿no? Pero nosotros somos lo que seríamos la generación de cristal, Norbert. Nosotros entramos dentro de eso. En donde, no lo sé, vos estás acá pero de cristal soy. De una persona que tiene trastorno de ansiedad generalizado, ¿me entendés? No, es que es real. Y lo que dice Norbert, esto de no tener las herramientas es real también, de no tener quizás los profesionales. Pero yo les quiero contar algo porque por X, no quiero hacer propaganda política, como dicen, pero nosotros hemos tratado de trabajar en función de esto. Estoy hablando de los recursos humanos. Hay pibes que se van, que estudian, que se reciben y no tienen ganas de volver.
O sea, y están en todo su derecho porque es su proyecto de vida, es su esfuerzo, son las pestañas que ellos se queman. Ellos van a decir dónde quieren trabajar. Entonces, por eso hablaba de los recursos. O sea, porque yo un día pregunté, digo, che, mira, hablamos con una vez quisimos hacer un conversatorio sobre, era el día del Mundial de la Lucha contra la Depresión, el 16 de enero, si no me equivoco. 16, 18, la verdad no recuerdo precisamente. Nos tuvimos que ir hasta Caucete a buscar una psicóloga para que diserte ese conversatorio, claro, digamos. Entonces, por ahí los pibes no se quieren venir. Y yo contaba esto, che, pero hablamos con uno, hablamos con el otro. Y una personal de salud del hospital lo que me dijo fue, Tachi, me dice, ¿qué se van a venir si les ofrecen 2 mangos? Y yo desconozco esa realidad. Entonces, hay una cuestión de los recursos económicos, hay una cuestión de los recursos humanos, y esto que dice Lai, fundamental, que nosotros se lo dijimos al ministro de Educación, que por ahí quizás mucha injerencia en la oferta académica en UNLAR no tenía, pero era, o sea, estamos todas las reuniones y hablamos de salud mental. Claro. O sea, una temática absolutamente demandada por los pibes, digo, todos los pibes que están en secundarios, todos los pibes, o sea, hay una cuestión que es digamos, de consenso, de unanimidad, esa era la palabra, en todos los pibes de acceder a salud mental. Y digo, y tener un montón de demanda, no tener los profesionales y tener la carrera en la universidad privada. Sí. O sea, yo no entiendo qué hacemos que no estamos tomando la decisión política de empezar a generar nuestros recursos humanos para que pueda responder a esta problemática de la juventud. Bueno, hablando de salud pública sin duda que es un problema que tenemos en nuestro departamento, en la provincia de La Rioja en general y en muchos lugares del país, hoy desfinanciado por el gobierno nacional, eso no hay duda, y que nos acompaña desde hace bastante tiempo en muchas aristas, ¿no? Más allá de algunos avances que hemos estado teniendo en este hospital zonal como satélite de la región. Pero ahí viene la desconfianza de la juventud. Por ejemplo, en esto que hablábamos de se suman a participar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué tabúes? ¿Qué barreras, qué límites? Y hay muchos jóvenes que desconfían de las instituciones, de la política o también, como dice aquí, de los de arriba, ¿no? Entre comillas, y eso hay que reconstruirlo. Me parece que es un trabajo digo, uno a veces tiende a decir que con 35 años empieza a sentirse agotado en el camino, pero la realidad es que tenemos que seguir intentando generar la confianza en el Estado como eje fundamental. Digo, voy a graficar con algo que parece hasta burdo en términos, porque no es general, sino algo muy particular, que lo que pasó con José Portugal, la búsqueda de ese hombre y la atención de ese hombre en términos de salud, todo sucedió en el esquema del Estado, la presencia del Estado. Entonces la búsqueda es, sí, tenemos cosas que mejorar. Ahora, ¿cómo recuperamos la confianza en que los jóvenes crean que el Estado es el que lo tiene que resolver? Porque un privado no va a venir a poner un hospital acá, ¿no? Levanta la mano, dijeron. Pido la palabra. Creo que tiene que ver con la calidad, porque seguimos hablando de todo lo público. Y lo público, si hoy tiene un desprestigio tanto como el Estado, es porque no estamos brindando salud pública de calidad. Y tiene que ver con la calidad. Entonces, si uno va al hospital y en el caso que no tengan para curarte ni una gasa, y uno ya desconfía. Claro. ¿Para qué quiero la salud pública y gratuita si no tienen una gasa para ponerme, para darte un ejemplo? No es que pase esto, aclaro, por las dudas, sino como para darte un ejemplo. Entonces, tiene que ver con esto, con la calidad de los servicios gratuitos que como Estado se brinda, y por eso yo no creería tanto. Entonces, yo creo que hay un punto ahí para discutir, para rever y para decir, está bien, hoy estamos en un contexto de crisis, pero anteriormente no estábamos en un contexto de crisis y teníamos unos problemas similares, no digo iguales, pero similares a los que se plantean hoy. Entonces yo creo que si hoy también tenemos un Estado de derecha, neoliberal, anarcocapitalista, es por muchas deficiencias que hemos tenido como peronistas. Y yo cuando hablo como peronista, por más que yo no haya tenido ni injerencia ni nada sobre el Estado, yo creo que peronistas somos todos y las responsabilidades son colectivas, porque cuando eso creo que no se discute. Digo, nos hacemos cargo, pero no significa que haya algún tipo de aval respecto de este desastre, ¿no? No, igual estoy re de acuerdo. O sea, un día hablábamos, por ejemplo, con Zoraida Rodríguez. Ella me decía,
Tachi me dice, hay un contexto muy violento. Dice, yo no puedo subir una foto en un cumpleaños porque ya me matan. O sea, que los políticos corruptos y choros, no sé. O sea, como que hay ese contexto en las redes. Y le digo, sí, hay una sociedad violenta, pero además hay infinidades de ejemplos de compañeros que han robado. Hay infinidades, o sea, digo, la gente en el discurso, digamos, no lo inventó. O sea, hay una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo, que existió y que evidentemente no está bueno quedarse solamente con esos ejemplos. Digo, o sea, solamente con que hicimos las cosas mal, como vos lo decías, hay un montón de cosas que también hicimos bien, pero bueno, la gente habla en función de esos discursos también y es absolutamente entendible. Entonces, yo pienso ahí como la verdad que el Estado tiene sus falencias y yo voy a complejizar un poco más la discusión porque yo no he escuchado a muchos pibes dudar sobre, digamos, las funciones del Estado. O sea, yo creo que la cuestión es mucho más compleja y es si política sí o política no. O sea, que llegó un presidente hablando de la casta, que eran quienes ocupaban cargos, ponerle que durante muchos años, o con distintas prácticas que eran absolutamente cuestionables, y ese presidente hoy es casta. O sea, llegó con un discurso, digamos, que estaba totalmente en las antípodas de lo que nosotros pensamos, opositor a estar dentro de la política, y llegó con ese discurso. Digamos, hoy está él adentro, hoy también él es casta. Entonces, para mí la preocupación no está en si el Estado, los pibes creen que debe estar o no. Para mí la discusión está en que los pibes entiendan a la política como una herramienta de transformación social y que esos cambios que ellos quieren ver, la única forma de empezar, digamos, a hacer el camino para llegar a esos objetivos es involucrándose. Ese para mí, digamos, tiene que ser la discusión. Sí. Sin duda. Y después, ¿participar para qué? Es decir, ustedes que son gente que, o personas, compañeros, que están dentro del ámbito político y militan con jóvenes y hacen esfuerzo o no esfuerzo, hay gente que viene con muchísima voluntad a militar. Acá de fondo la saludamos también, la tenemos a Sabri, que es una militante de la Martín Fierro. Participar para que, ¿por qué un joven decide militar en su experiencia, ¿no? O sumarse a una organización social? Que también sirve para el que está al otro lado, que dirá, che, yo tengo ganas, digo, pero ¿cómo y para qué se suman últimamente? Me mira a mí, así que supongo que tengo que responder. Vamos yendo. Yo después respondo, no se hagan problema. Vamos fluyendo. Opciones. No, la verdad que es una pregunta compleja porque digo, mi realidad no es la misma que de un montón de gente. Y hay algo que tampoco hay Después hay otros desconocer. jóvenes que no les interesa en absoluto, digamos. No, y hay una realidad que tampoco hay que desconocer. Y digo, yo me asiento un montón en cosas que escucho de otros. Y nosotros estuvimos una vez, cuando habló Jorge Machicote, ahí en la Plaza de la Cultura, que decía que de un tiempo para acá la política era una bolsa de trabajo. Digo, ya hay un montón de gente que se acerca a la política en búsqueda de tener un trabajo, de tener... Punto clave ese. Que no está mal tampoco. Entonces, por eso Lai hace rato trataba de alguna manera de buscar la definición de militante político, ¿no? Ahora digo, ¿cuántos pibes, que esto también es una realidad, están en condiciones de dejar de lado sus laburitos, sus estudios, para dedicarse de lleno a la política? Entonces, por ahí digo, yo hago una autorreflexión en eso y entiendo también que quizás yo puedo tener un montón de tiempo para hacer esto, porque la verdad que también estoy cobrando un sueldo. Y a ver, digo, a mí a veces no me gusta contar como mis inicios en la política, porque a mí sí me hubiese gustado que sea de otra manera. Claro. Desde la orgánica, digamos, desde poder haber estado en una organización y sentar mis bases ahí. Y no, y la realidad es que no es eso. A mí me tocó una militancia más institucional, claro. Digamos, o sea, yo directamente llegué a ejecutar políticas públicas, que digo, creo que no lo hicimos tan mal, pero quizás no sé si mi ejemplo es el que yo podría, desde el que yo podría empezar a invitar a otros. Pero sí, nada, en esto yo creo que es necesario que nos involucremos, porque uno de los objetivos cuando nosotros ocupamos la dirección de juventudes fue fortalecer la perspectiva de juventud. ¿Qué decíamos nosotros? No puede venir, no sé, alguna persona con 30, 40 años a decir o a pensar lo que los pibes quieren. Tienen que ser los pibes quienes le digan o quienes nos digan qué es lo que quieren que hagamos. Y eso era fortalecer la perspectiva de juventudes. Inclusive, yo siendo joven, estando en la dirección de juventudes, con mis compañeros, tuvimos la necesidad de tener que salir a buscar a los pibes, a preguntarles qué eran lo que querían que hagamos. Entonces,
Digo, a ver, para ser más sintético, tenemos que involucrarnos para que nuestras voces puedan estar en las discusiones y en función de esas discusiones podamos hacer propuestas que sean por el bien común de todos y de todas. Bueno, por otro lado está lo tuyo, que es es militancia orgánica, militante en el ámbito de una organización que es la Martín Fierro, y que están sumando jóvenes, y la búsqueda y la pregunta es el cómo, ¿no? Cómo contagiamos y cómo no esto termina siendo indiferencia. Obviamente hay un enorme sector de la sociedad juvenil en esa franja etaria que decíamos, que me incluyo, 35 años. Ahora, gracias a Tachi, ¿cómo hacemos para para que estén adentro y que no se queden afuera de las instancias militantes? Más difícil la que te hizo a vos que a mí, ¿eh? Claro, tal vez difícil, Sí. pero es más o menos lo mismo, porque ustedes de alguna manera van sumando su esquema juvenil en la Martín Fierro, ¿no? Sí, mira, a nosotros lo que menos nos costó fue construir la juventud, aunque parezca raro y decir no, pero lo que menos nos costó fue eso, pero porque yo creo que nosotros cuando tomamos de punto de partida a los jóvenes de nuestra organización, no tienen cargos políticos, no tienen sueldo, son jóvenes que vienen del barrio, que conocen la realidad, que no necesita que nadie les cuente lo que son las necesidades, porque ellos las sienten y en algún momento de su vida quizás las padecieron. Entonces yo creo que nuestro compromiso como organización y como militantes políticos que somos, porque nosotros no somos militantes electorales, y eso creo que es una discusión que hay que darle un poco más amplia, porque yo creo que muchos también se han convertido en militantes electorales y no en militantes políticos. Ser militantes políticos significa estar todos los días, los años pares y los años impares. Entonces, en ese sentido, nuestros jóvenes, por lo menos, se involucran. Nuestra juventud hoy está como responsable Sabri, y que yo creo que Sabri para mí viene haciendo una tarea espectacular. Que la próxima es Sabri acá. Que la verdad es que viene haciendo una tarea espectacular, una tarea de formación. Sí. Nosotros todos los jueves juntamos, hablamos, charlamos, pero sobre todo yo le formo mucho a Sabri, que es quien está a cargo, quien tiene la responsabilidad de conducción del espacio de lo que es la juventud de Fierro. Claro. Y ellos se involucran, se comprometen, y yo los veo que se organizan solos, y es como me dicen, necesito esto y esto para hacer esto y esto. Claro. Yo lo que yo les dije, ustedes no tienen que pedirme permiso, tienen que decirme qué necesitan, y en base a eso accionamos y hacemos lo que haya que hacer. Y yo no les marco un camino a ellos, sino que ellos me marcan un camino a mí, porque hoy me toca a mí, yo siempre fui militante de la JP, de la Juventud, y hoy me toca a mí la responsabilidad de conducción política. Seguro. Que la responsabilidad de conducción política no es fácil, porque un cuadro de conducción política tiene muchísimas cosas que tiene que integrar, y no solamente ser lo que es la JP o la rebeldía, y que a mí muchas veces me cuesta salir de ese lado de la rebeldía, porque uno dice, yo voy contra todo, pero en este contra todo yo no puedo ir contra todo, porque ahora cada decisión que uno toma no es que las toma Laila, sino que sí, las toma Laila, pero acarrea compañeros que mis decisiones tienen que ver con los compañeros que bancan a Laila. Hay entonces más responsabilidad. Es una responsabilidad tremenda. Hay algo pero que tocó Lai ahí que a mí me parece fundamental marcarlo, que ella está sentada ahí, yo estoy sentado acá, pero hay equipos detrás. Y me pareció importante esto que vos marcabas de invitarla a Sabri después, porque digo, hay que revalorizar la tarea de las construcciones colectivas también. Porque si bien puede haber una persona en la que nosotros nos referenciamos o entendamos que esto que dice Lai es quien está conduciendo ese proceso, hay un montón de gente que sostiene detrás y es la pata fundamental de cada una de las conducciones que nosotros hacemos. Y otro punto que quería tocar es como que la militancia, no en la JP o en la juventud o en lo que tiene que ver con las organizaciones, que vos más que yo sabés, porque vos tenés muchos más años en una organización y todo, esto que tiene que ver con desde una olla popular, eso también tiene que te genera ese compromiso social, esa voluntad, esas ganas de querer hacer algo para el otro, porque cuando en algún momento fue el lema, la patria es el otro, ese lema yo creo que es un camino, no es solo un eslogan de una campaña, de un momento, sino es un camino que nosotros tenemos que andar o muchas veces desandar también. Sí. Pero cuando la patria es el otro y la otra, ese es el compromiso social,
afectividad que tiene uno con sus raíces, con lo que quiere, con decir yo necesito esto porque quiero el cambio, porque, ojo, el cambio, la palabra cambio, estaría bueno que tome como tópico la palabra transformación. cambio. Transformación. Sí, la transformación. Sí. La transformación de nuestras realidades, porque también tenemos dentro de la realidad, tenemos microrealidades, que la juventud yo creo que lo que transforma son las microrealidades cotidianas. Y eso es lo más hermoso que puede pasar cuando vos ves una juventud comprometida, como ya lo dijo, creo que Néstor, lo dijo cuando la juventud, ¿cómo es? Ayúdame. Se pone en marcha, el cambio es inevitable. Y yo creo que ese es por donde tenemos que ir. Bueno, después está, digamos, a mí me parece que hay un esquema más allá de lo... Perdón, antes de que siga, ¿cuándo es la pausa? Cuando no hay pausa, si tenés ganas de hacer pichí... Titis. A pichi, pichi, pi. Vamos a... un asunto que tiene que ver ya con otros tópicos que vinculamos más generalistas. Igual ya estamos al cierre, más o menos. Redes sociales. Sí, metele. Refugio o jaula. Eso es un tópico. Pero tenía más preguntas, fíjate más abajo. No. 50 tópicos. Vamos a ir a esa. 50 tópicos. Si querés te levantás y vamos viendo, vamos yendo. Esto es así, es un canal de stream. El Nolberto. Acá esto no es la televisión. Nolber mandó 50 tópicos. Sí, bueno, y yo mirá ya los fui descartando. ¿Puedo hacer un descargo público, digamos? ¿Puedo utilizar este momento? Sí, para... sí, Norbert nos mandó 2 horas antes del programa 20 preguntas. Eso. O sea, en la que nosotros teníamos que buscar estadísticas para poder responder con fundamentos. Y que no han sido consideradas en el momento. ¿Tuvimos fundamento o no tuvimos fundamento? No, lo que pasa es que al final yo estaba acá. No, esta la respondieron, sí que le pregunté y las iba sacando, descartando. Así que vamos bien. ¿Podemos confiar en vos? Confíen en mí, después lo vemos, lo revisan. Puedo. La verdad es que no sé. Te quiero, pero no. No, es que hay algunas que todavía vienen, ¿eh? Después está el... ¿Cuánto nos queda? Nos queda mucho tiempo, pero... Bueno. ¿Cuánto es mucho tiempo? Y media hora. Jesús. Sí. Bueno. Para grabar al menos. Aquí ya está cortando clavo el productor. ¿Qué decís? Sí, hay que redondear. Nos va a cortar. No, mira, justo trajiste a 3 que digamos síntesis se llevaron a marzo. Sí. Digamos, ¿no? Concretamente. No, pero igual les digo, con todo cariño y más allá de este momento, que después de una pausa en vivo, hermoso lo que están charlando, hermoso lo que están dejando, porque lo importante es que, ¿cuál es la idea de un mambo a la vez? Que el que esté del otro lado en el momento que lo vea, on demand, como se usa hoy en día para decir, le sirva cualquiera de los conceptos que se plantea para repensar su vida, para pensar lo colectivo, lo comunitario, su propio mambo o el mambo comunitario y social. Sí. Por eso digo, hablamos mucho de salud mental y que por eso digo que ustedes entraron mucho en esa discusión de la salud mental y de cómo impactan las emociones dentro del ámbito juvenil. Por eso decía, hay 3 preguntas aquí que tienen que ver con eso. Las redes sociales, la violencia y los vínculos, el aburrimiento en general, o las salidas laborales. Son un montón de preguntas que tienen que ver con el asunto de, si se quiere, el termómetro emocional de la juventud, ¿no? Esto de las redes sociales, a mí me parece que lo hablábamos con las chicas, con Eka y con Jime, que es un lugar donde los jóvenes hoy están metidos, que genera la cultura de la inmediatez, esto del TikTok de 30 a 1 minuto, y si nos vamos, por ahí perdemos la atención. Entonces hay una identidad y una comunidad generada a partir de las redes sociales y lo que sucede ahí. Eso resulta una fuente de presión para mostrar, esto se dice mucho, ¿no? Por ahí se muestra una especie de vida perfecta que genera patologías emocionales en el resto de la comunidad. ¿Pasa o no pasa? ¿Qué piensan al respecto? Ahí se las tiro. Voy a decir que me está hablando a mí, ¿no? Sí. Acá, porque como que está tirando sí. para acá. Sí, yo creo que las redes sociales hoy se transformaron, como dice Norbert, en una caja de resonancia, porque básicamente Norbert dice que el Consejo Deliberante es la caja de resonancia del pueblo. Debería. Bueno, yo creo que las redes sociales hoy se han transformado en la caja de resonancia de la sociedad en sí misma. Claro. Entonces, pero uno en las redes se encuentra de todo. Se encuentra gente que a través de un videíto critica fácilmente, porque yo creo que lo difícil no es criticar, lo difícil es construir, es hacer y es accionar.
Sí. Eso como por un lado. Después, para hablar de la superficialidad de las redes sociales, Sí. nosotros creo que las redes terminan vendiendo una imagen que tienen que ver con el marketing, que tienen que ver con que vendemos lo que no somos o lo que aspiramos a ser. O Claro. somos eso que vendemos en las redes o no, porque existen filtros, los famosos filtros, ¿no? Porque los filtros también tienen que ver con una cuestión que después te conllevan a la cirugía plástica, porque quien tiene los recursos para verse como ese filtro acude al cirujano plástico y se opera la nariz y se pone relleno en la boca Claro. y se estiliza los ojos. Entonces es como que yo creo que también las redes se transformó dentro de lo que es un mundo banal, pero también se politizó un montón. Hoy tenemos un presidente que llegó por las redes sociales. Claro. Entonces vos tenés un alcance en las redes de 150.000 personas por un video, por darte un ejemplo, y después ¿qué hacemos con el puerta a puerta, con el cara a cara? Es como que estoy tocando muchos tópicos y sé que estoy haciendo medio está un bien. caldo, una ensalada, No, para nada. pero tiene que ver con todo, ¿me Sí, entendés? sí, Como sí. que dentro de los jóvenes yo creo que caen en la superficialidad, de la banalidad, de la imagen, de lo que queremos mostrar que somos o que tenemos y que no tenemos, o si no también, punto clave, mostramos lo que carecemos. Esto es una pregunta también que yo me la hago y que me la cuestiono y que no la entiendo todavía, pero que quizás yo creo que también se muestra lo que carecemos, porque realmente no es lo que somos, sino lo que pretendemos ser de ese ideal. Entonces es como... Después, dentro de lo político, puntualmente las redes sociales se transformaron en un espacio en donde todos son opinólogos públicos. Yo no digo que la gente no tenga libertad de opinar, pero opinemos con criterio, con argumentos y sobre todo opinemos con argumento, básicamente. Argumento es lo que necesitamos, factibilidad en los argumentos, porque yo puedo criticar, sí, porque Norbert lo que hizo está mal, porque no sé qué, porque la copa está mal hecha y Norbert. la hubieran hecho mejor a la copa, porque... Alberto. ¿Y vos qué hiciste para que esa copa figure mejor? O Sí. para que esa copa tenga la forma que vos querías que esté. Solamente hacer un video, dejarlo colgado por redes, Claro. ya... Nada. Está bien. Creo que les tiré varias preguntas. Sí, no, Está bien. igual yo Ahora entendí. quiero escucharla a o sea, ustedes. Yo capté, Sí, digamos, a dónde iba. dale. ¿Vos también? ¿A dónde iba No, el vos sos aire? más lerdo. No, a mí... Yo estoy como Homero, ¿viste? Con el monito y los platillos. Sí, creo que no debería haber aceptado la invitación. Vos decís. No, mira, yo... la verdad que... Te lo cuidé, decile. ok, dale, ahí le escribo. No, la verdad que ahí lo que dice Lai, más allá de que nosotros, digamos, tratamos como de descontracturar con la gracia y demás, Sí. es absolutamente angustiante. Ujú. Yo una vez veía, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad, vieron cuando hacen digamos, Sí. que hacen los Amor a fa. covers. Pero Ya ustedes me los vieron cantó todo, Norbert. ¿Ustedes vieron las mesas de debate que se generan? Sí. O sea, hay una en la que decía un chabón, la verdad, ni siquiera me acuerdo quién es, pero decía, a mí me encantaría volver a mi adolescencia, pero no me Claro. gustaría ser adolescente en este momento. Y en esto que decía Lai, lo angustiante que es pensar en cómo las juventudes se esfuerzan constantemente para tener esta realidad en la que muy probablemente ellos no la tengan. Digamos, Claro. o sea, en cómo deciden. Había una vez que un amigo me preguntaba por qué los jóvenes no subíamos tantas fotos al feed. Digamos, por ejemplo, ¿por qué era, verdad. porque era todo tanto historia? ¿Viste? O Tal sea, cual. como que vos entras a un perfil de un Yo pibe. todavía tengo esa duda. Sí, yo también lo Vos- estoy pensando ahora. Vos entras al perfil de Sí. un pibe, digo, un pibe como si yo fuese de 30, digamos. Pero digo, un pibe más chico, no sé, 16 años, y tenés todo historias y nada de publicaciones. Que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Y no sé, yo creo que tiene que ver con una cuestión estética, por Sí. lo que habíamos preguntado en algún momento, porque esto nos asesoramos. Sí, sí, sí. No es así. No es así. No porque es moco de pienso. pavo, ¿no? No, entonces yo Sí. pienso que, digo, Ajá. tiene que ver con esta cuestión de cómo se esfuerzan constantemente para vender una imagen en la que probablemente ellos no estén inmersas. Claro. Y es re angustiante, o sea, es re angustiante en esto que dice Lai, o sea, de no mostrar las carencias. O sea, de que estemos todo el tiempo por las redes mostrando lo más bonito. ¿Y por qué no digo las cosas feas que también nos pasan, que son mucho más reales de que quizás lo que mostramos al fin y al cabo, ¿no? Entonces, las redes sociales, yo creo que la pregunta que hacías vos era si eran refugio Sí. o O eran jaula. eran refugio O jaula. O una jaula, en términos de
esto de generar limitantes a la hora de generar, y también cambios emocionales por lo que ves en el resto, en términos de lo que muestran, sea verdad o no, genera condicionamientos o apertura. Yo creo que las dos cosas, pero en gran medida hay cosas que son muy feas que generan las redes Para mí sociales. no son ni una jaula, ni ¿cuál era el otro concepto? Refugio. Ni refugio. Yo creo que no es refugio ni jaula. No, es como... Y él preguntó de condicionamientos. Y Sí. yo creo que con esto que relataba Laila, de que las personas pueden opinar y no opinar de la forma que quisieran, no creo que es ningún condicionamiento. O sea, creo que es un espacio. Es más, yo le voy a contar algo muy personal. Yo he tenido varias secuencias en las redes. Hace poco me creé un Facebook, por ejemplo, Sí. algo que yo no tenía, digamos, y me lo creé para leer y escuchar cosas que en algún momento, en algún punto, tienen que ver conmigo. Y a mí hay algo que sí me pasa, y esto quizás también es mucho trabajo y que escapa de nuestras manos, que es la regularización de cómo nosotros utilizamos las redes. Claro. Porque saben que hay mucha gente que opina, y el problema no es que opine, porque está bien, o sea, Sí. está bien que lo digan, quizás no de manera descalificativa, o siempre dentro del marco de respeto, y si lo dicen, como decía Lai, que sea con fundamentos. Pero bueno, en esto que voy a decir, en un contexto atravesado por la inmediatez, en el individualismo, Sí. es muy poco probable que eso suceda. Pero digo, esta gente opina y después pueden gozar de la impunidad. Claro. O sea, ellos Claramente. después no pueden. Yo, por eso decía, le cuento algo muy personal. Cuando fue la marcha de Lore, o sea, yo, un militante desde los 14 años que milito en el feminismo, que era parte de la asamblea feminista, que estuve en un montón de marchas, que estuve en un montón de movilizaciones, velando por un montón de compañeras, me venían a decir a mí que hoy, circunstancialmente, ocupo un cargo en el municipio que había utilizado políticamente la muerte de Lore. Claro. Digamos. Entonces, digo, el problema no fue que lo diga, que fue gravísimo. Digamos, Sí. fue gravísimo. El problema es que esa persona, que era una cuenta fake, goza de impunidad. Porque nosotros todavía no tenemos las herramientas ni tenemos las regularizaciones para que esas personas entiendan que hay límites. O sea, yo en las redes a mí lo que me preocupa no es que, vos decías de condicionamiento, no hay condicionamientos. No. La gente puede hacer y puede deshacer de la forma que ellos quieran sin medir las consecuencias. Condicionan probablemente al que acciona. Sí, no, por eso hablamos del individualismo, ¿no? Sí, Yo sí, el otro sí. día lo relataba en un encuentro con dirigentes, que esto era un poco más verbal, digamos, no tenía que ver en un contexto con redes, pero digo, la falta de empatía, ¿no? Claro. Por la que estamos atravesando, en la que nosotros tiramos una opinión y no medimos en cuánta medida eso puede afectar a quien nos estamos dirigiendo. O sea, es grave, digamos, que en este individualismo que nosotros nos está atravesando, que no pensemos, o sea, está bien opinar, pero pensé un poco, ponete en el lugar del otro. O sea, ¿cómo se va a tomar esa persona lo que vos le estás diciendo? Sí. Le va a gustar, le va a ir, probablemente no le guste, pero fíjate tampoco que no lo hiera demasiado. Claro. Bueno, Lai, eso. Yo quería hacer una pregunta más que nada, ya que Tachi tocó el tema del individualismo. Necesito acomodarme el jopo. Y eso es como... No, justo me ¿Por puso qué- cuando estaba tomando. ¿Por qué creen ustedes que Ujú. hoy lo que más prima en la sociedad es el individualismo, el egoísmo, el odio? ¿Qué nos pasó como sociedad? Y yo se los pregunto a ustedes. Yo tengo lo que yo pienso, pero me gustaría saber primero qué piensan ustedes sobre qué es lo que hace que el odio y que el individualismo Sí. estén por encima de la solidaridad y la empatía, rompiendo ese tejido social que lo que nos hace humano, básicamente. Bueno. Porque creo que estamos perdiendo humanidad. Yo como dirigente de 35 años que ha tenido un caminito hecho, No hace falta que siempre sí, nombre. lo digo, lo Sí. digo con que he pasado por candidaturas, por militancia, por cuantas cosas, tengo una visión, diría que del vaso medio vacío, en términos de que el individualismo viene de parte de esto, del descreimiento en las instituciones, del descreimiento en la clase política, sobre todo, que es lo que asumo ha puesto el presidente que tenemos como presidente, y que es el que genera la cultura del no Estado como partícipe esencial de la comunidad. Entonces todas estas cosas hacen que a nosotros nos pongamos en ese plano, ¿no? En el plano de la cultura del hate, digamos, hilvanando todo, esta cultura del hate. Es individualista la sociedad, sí, y hay como una especie de valor del hateo. ¿Por qué? Porque probablemente los que estén de acuerdo digan, yo estoy de acuerdo con esta situación, con este esquema de lucha, pero no lo voy a escribir porque voy a sufrir el hate de los que tienen absoluta gana y impunidad
de escribir tal cosa. Entonces eso hace que, digo, bueno, antes de involucrarme, exponerme a tales cosas con las necesidades y con las urgencias que yo tengo, decido no participar y apelar a la cultura de individualismo. Eso es lo que, a grandes rasgos y que creo sintéticamente, es lo que pienso yo. No sé, Tachi. Concretamente. Pasa palabra. ¿No crees? ¿No sabes? No, No sepo. Creo que Norbert, digamos, en su discurso un poco planteaba una realidad que es más cercana a la nuestra, que tiene que ver dentro del país. Uh-huh. El individualismo es un fenómeno, digamos, que está sucediendo a nivel global. Claro. Digamos, y tiene que ver en un proceso de globalización y además en digitalización. Claro. Digamos, en cómo todo se ha reducido, digamos, a un solo aparato en el que la gente se encuentra inmersa y toda la realidad de su vida, digamos, depende o quizás sucede en esa circunstancia. Entonces, digo, no sé si sé cuáles son las causas, pero sí me parece importante que nosotros siempre llevemos el mensaje y ustedes tenían muy bien definida esta categoría de militantes, claro, ¿no? Y Laila incluso proponía una frase, que la patria es el otro. Entonces, más allá de pensar qué fue lo que causó, que muy probablemente nosotros no podamos definirlo en términos muy concretos, empecemos a pensar qué hacemos con eso, porque sabemos que es algo que nos atraviesa y que es lo que representa este presidente, ¿no? Sí. Entonces, es muy probable que si el mundo está atravesando en eso, la derecha tienda a empezar a ocupar los espacios que nosotros no queremos que lo haga. En este caso, lo tenemos hoy con Javier Milei, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos nosotros que los pibes, siendo individualistas, no terminen eligiendo este tipo, a través de la voluntad popular, no terminen llegando a estas personas al poder, que al fin y al cabo terminan haciendo daño, porque una de las premisas es que, digamos, ¿cómo es que ellos dicen? Nosotros decimos que nadie se salva solo. Y ellos dicen que sálvese quien pueda. Sálvese. Bueno, la ley de la selva. La ley de la selva, sálvese quien pueda. Entonces digo, ¿qué hacemos nosotros con eso? Quizás está bueno reflexionar cuándo comenzó, pero empecemos a ser más propositivos en términos de empezar a discutir de qué manera salimos de esta. Yo tengo una cosa para sumar ahí, que creo que yo coincido con lo que dijeron ustedes, pero creo que nos estamos olvidando de algo que es central, que fue la pandemia. Hace 5 años se agudizó la pandemia. Y yo creo que la pandemia, si bien cada pandemia que sucede a nivel global marca cambios de paradigmas, pero paradigmas sociales sobre todo. Entonces nos lleva como a repensarnos y a pensar una sociedad o una nueva sociedad en donde en la pandemia yo creo que es uno de los grandes factores donde se incrementa lo que es el individualismo, donde se incrementaron las violencias por motivos de género, donde se incrementó la discordia familiar también muchas veces. Entonces yo creo que la pandemia vino no encuentro como una palabra para decir qué es, pero yo creo que la pandemia vino como a desmantelar, a mostrar o a hacernos ver que el individualismo estaba mucho antes en nuestra sociedad, y lo que vino a hacer eso es como a profundizarlo. Y en esa profundización teníamos a una dirigenta como Patricia Bullrich, que salió a hacer porque nos privaron de la libertad. La libertad, la libertad, la libertad. Con Macri tuvimos la revolución de la alegría y acá tuvimos la revolución de la libertad. Se colgaron de San Martín para hablar de la liberación de la patria, cuando San Martín les estaría pegando un coscacho por no decir que no le saben ni el nombre a San cada Martín. Uno de estos que se creen dueños de la libertad. Y lo que me parece loco a mí es que las nuevas derechas hoy agarran conceptos tan abstractos, porque hablamos de cambio, hablamos de libertad. ¿Qué es el cambio y qué es la libertad para nosotros? Porque cada uno tiene su propia concepción de cambio y de libertad. Capaz que lo que es la libertad para mí, más allá que yo a Norbert lo considero como un compañero, todo, pero capaz que no tengamos el mismo concepto de lo que es libertad para vos que lo que es libertad para mí. Entonces, como que se agarran de esos conceptos que uno como que la tiene que cazar como medio en el aire, para saber qué es lo que siente, y creo que eso también nos tenemos que resguardar o estar atentos o alertas ante esas palabras que nosotros no hemos utilizado como peronistas, esas palabras, ¿no? Nosotros fuimos a lo concreto, dijeron Norbert. Fuimos a lo concreto, a lo tangible y a la materialización de derechos,
de obligaciones como Estado que hemos tenido como peronistas que somos. Entonces, y ellos se agarraron de lo abstracto. Como son cosas que a mí me surgen, que me cuestiono y que digo, ¿qué carajos? Claro, sí. Bueno, chicos, el productor aquí atrás, los tiempos son tiranos en la televisión. Sé que era un streaming, pero bueno, el asunto es el siguiente. Mensaje cruzado. Vos decías, es una pregunta interesante, pero ¿en qué sentido? Amplificar la visión de esto, ¿no? No es que van a discutir en esto, porque por favor, estamos bien aquí, encima me van a retar. El de arriba. Sí, le redondeamos, esta es la última. Por eso, ya el productor me está retando. Dice. Sí, no, igual yo me quiero ir ya. Oh. Dice, no sea así, Tachi, haceme el aguante. Dice, bueno, el asunto es el siguiente: como ustedes tienen funciones distintas en términos que vos sos una compañera militante de un ámbito, de una organización político-social, que no tiene que ver con la práctica ejecutiva de la institucionalidad, y en el caso de Tachi al contrario, cumple una función en términos institucionales. Eran dos preguntas que, si se quieren, son contrapuestas, pero que sirven para sumar no a lo local, sino en la generalidad de la política, que quede claro, Diego. Laila, por ejemplo, ¿qué le pedirías a la gestión pública respecto de la juventud? Es decir, podés elegir a quien vos quieras, ¿no? A Milei, a la ONU, no sé, ¿viste? A donde quiera. Qué difícil. No, es difícil. Yo creo que lo que pediría a los y las dirigentes Sí. políticas, yo nunca le voy a pedir algo a quien esté en contra de lo que yo pienso, nunca le pediría algo a un Javier Milei. Sí le pediría Bien. a los compañeros y a las compañeras que piensan como nosotros, que se brinden los espacios, que se sigan tomando las decisiones políticas, en donde los jóvenes puedan tener su espacio de participación, pero sobre todo que los dejen construir libremente. Que eso, yo creo que la palabra libertad sí es un ejemplo para los jóvenes, y en donde los jóvenes puedan hacer y deshacer y pensar y criticar como ellos quieran. Claro. Yo creo que ese es el punto inflexivo, y que se generen los espacios, pero sobre todo que los dejen ser libres de poder hacer, pensar y decir lo que ellos quieran. Bien, ahí va. Entonces, Tachi, ¿qué le pedirías a las organizaciones juveniles y a los jóvenes, digamos, no organizados también, ¿por qué no? Pero o los que están dentro del ámbito de organizaciones militantes, para poder ayudarlos mejor, o de última que tengan su tarea militante en el ámbito de lo juvenil, ¿no? En función digamos, de la pregunta que cómo le habían marcado Norbert, Sí. yo le decía que Sí. estaría bueno que independientemente de que vos y yo estemos sentados acá, no personifiquemos las discusiones, ¿no? O sea, que esto pueda ser de manera amplia y que el mensaje sea desde la generalidad, y que pensemos no solamente en el área de juventud de este departamento, sino en todas. Y yo pensando desde todas las organizaciones, digo, retomando el discurso que había citado de Jorge Machicote, de la política como bolsa Sí. de trabajo, yo creo que de alguna manera, y creo que el camino es para que podamos tener compañeros que realmente estén convencidos de la transformación social, empezar a trabajar desde las convicciones y no tanto desde el te ofrezco. Sí. O sea, yo te doy esto y quiero que hagas esto, sino empecemos a cultivar en los pibes y en las pibas los valores reales de la militancia, para que el día que ellos tengan las oportunidades de poder ocupar espacios de toma de decisión o espacios en los que ellos puedan transformar la realidad en que ellos viven, sean desde la absoluta convicción, desde la formación, y no la necesidad de tener que recibir algo por estar haciendo eso. Entonces, Sí. si hay un mensaje que yo tendría que darle, que ni siquiera me creo en ese lugar, que incluso vos en algún momento decías esto de que el que esté escuchando del otro Sí. lado pudiera repensar lo que está haciendo. Yo no me creo en ese lugar, pero sí creo que tanto nosotros, o sea, los que estamos como en esta mesa, y muchísimos compañeros, y hacemos la invitación desde nosotros, y en lo que nosotros hacemos, para que otros pudieran sumarse, ¿no? Entonces, el mensaje un poco es eso: trabajemos desde los valores de las convicciones que nosotros tenemos, las que podemos cultivar, y no tanto de lo que nos tiene acostumbrado las viejas praxis de la política, fundamentalmente del justicialismo riojano, en esperar que nos den algo a cambio para que nosotros podamos hacer eso que la política necesita. Bueno, Señor buenísimo. presidente, ¿me podría dejar leer Sí, un poema bueno. para cerrar? Y Ay, si sí, el de productor una. me da permiso, como para cerrar este ámbito militante, Sí. que es cortito y lo voy a hacer sin trabar. Sácame la cámara, quiero tomar.
El militante es un ladrillo, moldeado en manos de laburante, imperfecto pero conciso. Sabe lo que quiere porque solo encuentra su razón de ser cuando se encuentra con otros y construye un piso, un techo, un futuro. El militante no cree en lo heredado o en lo prefabricado. Elige lo mejor y nunca solo para él. No espera que venga lo resuelto, no es cobarde ni oportunista, sabe que la historia se escribe a fuego lento y es el viento. El militante no se rinde ni se pelea con la realidad, la transforma y es capaz de caerse para volverse a levantar una y 30.000 veces. Porque ya lo hizo y es también su historia. Pasará desapercibido por la calle porque así lo busca. No necesita otra cosa y probablemente le moleste el flash, un infantil deseo de fama, pero un día se volverá inmortal. Porque creció cuando por primera vez le dolió la injusticia, porque en su mundo van también 1000 mundos. El militante es idealista, pese a todo lo que elige seguir, confiando en otros, y siempre tiene un rumbo. El militante lleva en sus oídos la más maravillosa música, la risa de un niño. Quizás desde afuera lo vean en vano, luchando, pero incluso por los cobardes, izando y lo irremontable y quedando como el loco que aún cree en el amor. Lo corté porque es un poquito largo, así que bueno, recuerden genialidad, que aplauso. el lugar es militante y nunca dejemos de ser militantes. Sin duda. Bueno, Viva la ahora patria. Tachi canta un tema. No, bueno. No, redondeamos, listo. Bueno, no. voy a cantar un tema de los redondos. Corridos. Nos vamos. Ya nos corren. El tercer episodio de Un Mambo a la Vez que ha salido para mí hermoso. Da para pensar. Es más, yo lo tengo que volver a escuchar porque hay conceptos que me volaron en mate, así que están muy buenos. Así que chicos, la hemos tenido a Laila y la hemos tenido a Tachi, dos genios de la juventud militante, política y social, que están en el ámbito de nuestro departamento. Así que gracias Gaby Soria, un capo, por este espacio Gracias, que es Gaby. Magma Streaming. Gracias a Sabri, no volvió mal a Rocío, pero no importa. Salud para Rocío, que es una militante también. Así que un abrazo grande y nos vemos la próxima. This house is on fire. This house